Hermanos, bendiciones, que el Señor sea sobre sus vidas, sobre sus casas. Qué bueno saludarlos en esta noche, qué bueno que estemos congregados esta noche. Vamos a darle un momento para que todos los hermanos se vayan conectando. Mientras tanto, me imagino que ya usted saludó ahí a su familiar, o quizás en algún momento llegó algún familiar. Dele un abrazo a su familiar, usted que lo puede abrazar ahí en su casa, decirle que Dios lo bendiga, que Cristo le ama, que Cristo viene pronto. Nosotros les enviamos un abrazo fraterno, esperando que todos estemos bien, esperando que todos estemos gozando de la buena salud que proviene del Señor, de la misericordia, de la gracia. Agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que nos da, que nos permite el podernos congregar en torno a Él. No podemos estar en un lugar físico en la iglesia, pero lo más importante es que podemos estar congregados en Él, que hay tiempo de congregarnos en Él. Eso es lo importante que usted y yo debemos de estar, con lo cual debemos de estar agradecidos hoy, que podemos todavía tener la oportunidad de estar allí congregados en torno al Señor. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos permita seguir gozando de su presencia, así mismo con la alabanza, con la adoración, que así mismo podamos seguir gozándonos en su palabra, y que nos hable, que lo necesitamos. Yo creo que usted como yo necesitamos que el Señor nos hable, que nos siga instruyendo y que nos siga mostrando cómo seguir, cómo caminar, cómo vencer, cómo librar la batalla que estamos librando a esta hora en nuestras vidas, en nuestra familia, con lo que pasa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, venimos delante de tu presencia, Rey de la Gloria. Venimos a suplicarte, Señor, que nos concedas el poder habitar en tu presencia, el que nos concedas el poder estar allí en tu recámara, allí en tu morada santa, que podamos tener, Señor, el privilegio de seguir escuchándote, Señor, escuchando tu palabra, Señor, escuchando ese mensaje, Señor, que cambia nuestras vidas, que transforma nuestras vidas, que nos ayuda a ser mejores personas, a ser mejores hijos, a ser mejores hermanos, padres, esposos, a ser mejores siervos, Señor. Que en esta noche tu Espíritu se mueva con poder sobre cada uno de nosotros, Señor, tanto en esta casa, Señor, como en todas las casas, Señor Jesús, donde estamos conectados, Rey de la Gloria, con tu reino. Que tu poder, que tu Espíritu se mueva de una manera sobrenatural, Señor. Que ahora mismo se abra, Señor, esa atmósfera de tu poder, esa atmósfera en la cual está tu presencia, Señor. Que ahora mismo se abran esas puertas, esas ventanas de esa atmósfera, para que todos ingresemos, Señor, como dice tu palabra, que entremos, Señor Jesús, por esas puertas y que salgamos y que vamos a hallar esos delicados pastos, Señor, que asimismo podamos entrar en la atmósfera de tu presencia y de tu gloria, y hoy ser, Padre de la Gloria, restituido, Señor, a la forma, Señor, que fue creada, Señor, desde allá, desde el Olán, desde tu presencia, Señor Jesús, a esa forma, Señor, en la cual tú te complaces, Padre precioso. Que sea tu Espíritu tomando el control, Señor, de nuestras vidas, de los medios, Señor, que estamos utilizando, Señor. Que no haya ninguna interferencia, Señor. Que ahora mismo, Señor, todo estorbo sea cancelado y que el poder de tu Espíritu se mueva con total libertad. Que pueda brotar esos ríos de agua de vida en nuestro interior y que podamos hoy, Padre de la Gloria, escuchar, Señor, tu dulce voz,
rompiendo, Señor, la dura roca que hay en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, yo creo que estamos listos. Estamos todos allí ya listos, preparados, sentados ahí en el monte de las bienaventuranzas para escuchar a nuestro Jesús, a nuestro amado, a que hable a nuestro corazón, porque no es el hombre, no es el que está aquí, sino que es Jesús el que nos habla, es Jesús allí en el monte. Por eso es bien importante la forma en la que usted mira y mira a quién está predicando. Allí se va a ver reflejada la verdadera bendición y la verdadera victoria, dependiendo de a quién estás mirando, dependiendo a quién estamos mirando, si estamos mirando ese vaso, o si estamos mirando a Jesús. La palabra de Dios dice que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces nuestra vida y nuestra realidad, nuestra bendición depende de la forma en cómo estamos mirando a Cristo Jesús. Si lo estamos mirando en esa forma humana, en ese hombre o en esa mujer que trae el mensaje, o si lo estamos mirando a Él a través de su Espíritu Santo. Allí está la verdadera bendición, allí es donde está la victoria del cristiano, del Hijo de Dios, en la forma en la que mire a Jesucristo, ¿cierto? Mirándolo en ese ser espiritual, porque usted sabe que si nos ponemos a ver al hombre, todos fallamos, pero Dios no. Dios es perfecto, es bueno, y Él siempre va a traer lo mejor para nuestras vidas. Entonces espero en el Señor que hoy podamos sentarnos a la mesa a escuchar a nuestro buen Dios lo que Él tiene para nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga, bendiga tu casa, y vamos a comenzar. Amén. Entonces nuestra vida cristiana siempre ha estado enmarcada en el buscar, en el obedecer a Dios, ¿cierto? Nuestra vida como hijos de Dios siempre debe estar enmarcada en el buscar, el obedecer lo que Dios nos dejó a través de su palabra, lo que Dios nos dejó a través de ese manual de vida, ese manual de victoria, ese manual de salvación que es su palabra, ¿cierto? Porque a través de esa palabra, a través de la palabra del Señor, no de la palabra de ningún mortal, no de la palabra de ningún libro, no, de la palabra del Señor. Porque la Biblia es la palabra del Señor, la voz del Señor. Entonces allí es donde está la verdadera victoria del cristiano, la verdadera bendición del cristiano. El obedecer la palabra del Señor, la voz de Dios, el mandato del Señor. Así como en tiempo pasado, cuando predicamos, cuando hablamos del Señor, que hablábamos de qué nos pide el Señor, y hablamos de eso, que el Señor nos pide es que le obedezcamos. Que el Señor nos pide que le busquemos, no solamente le busquemos, sino que le busquemos, le encontremos y le obedezcamos lo que nos entrega cuando lo encontramos, ¿cierto? Porque esa es la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Buscar al Señor, encontrar al Señor y que Él nos revele ese mensaje y nosotros tener esa vivencia diaria en el cumplimiento de la palabra del Señor, ¿cierto? Y es allí en la palabra donde se nos dice qué debemos de hacer, cómo debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, cómo debemos de vivir, ¿cierto? Nuestra vida no nos la dice cierta persona cómo debemos de vivir. Dios es el que nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos, cuál es el carácter de Cristo, no el carácter del hombre como humano. Porque por eso es que fracasamos, porque vivimos una línea en un comportamiento humano que no es el adecuado. Pero cuando usted y yo entendemos que es el carácter de Cristo, que es el comportamiento que Cristo tuvo aquí en la tierra cuando vino, y que lo dejó plasmado en su palabra, cuando usted y yo entendemos eso, es cuando verdaderamente vamos a vivir como hijos de Dios, no solo un título, porque muchas veces vivimos con un título de hijos de Dios o de cristianos, pero el ejercicio de ese título lo llevamos por otro lado, porque nuestra función, la función del Hijo de Dios tiene que estar enmarcada en ese comportamiento como Hijo de Dios obediente.
¿cierto? Entonces, en la palabra del Señor es donde encontramos cómo debemos de ser, cómo debemos de ser buenos hijos, cómo debemos buscar el amar, ¿cierto? Y usted y yo lo hemos practicado, el buscar el amar a nuestros semejantes, el amar a Dios, el respetar, el tener misericordia, el hacer justicia, el tener gozo, ¿cierto? Aún sabiendo que muchas veces fallamos, aún sabiendo que muchas veces resbalamos, nos deslizamos, muchas veces no somos agradables, no solo a los ojos de Dios, sino también a los ojos de nuestro cónyuge, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de tantas personas que están allí, aún nuestros jefes, ¿cierto? A veces fallamos como humanos, ¿cierto? Pero usted y yo debemos de tener claro que en este tiempo debemos de estar viviendo de una manera adecuada. Al día de hoy, sabiendo que la venida del Señor es inminente, porque usted y yo debemos de tener claro esto, la venida del Señor para lo que está aconteciendo en el mundo y en la tierra, esa venida del Señor es inminente. Esa venida del Señor pronto se ha de escuchar ese teruá de Dios, esa voz del Señor cuando nos llame a esa parusía, a esa aparición en secreto, a ese momento en secreto. Usted y yo debemos de estar en este momento preparados, porque en cualquier momento se escuchará la voz de trompeta, la voz de Dios, la voz del arcángel, llamando a aquellos que no solamente fueron escogidos, sino que aquellos que prepararon su vida a través de la vivencia diaria de Jesucristo y del Espíritu Santo, para que podamos subir allí a las nubes, donde allí nos vamos a encontrar con nuestro amado. Y la palabra del Señor tiene muchos requisitos para que usted y yo vivamos de una manera adecuada. Pero para el día de hoy, para podernos usted y yo encontrarnos con el amado, hay dos requisitos fundamentales. Hay dos requisitos esenciales, primordiales, que deben de existir en la vida del cristiano, que deben de existir en la vida de los hijos de Dios. A hoy, al día de hoy, porque no sabemos en qué momento se presentará nuestro amado, en qué momento nos llamará. Y de pronto usted tiene indicios de cuáles son esas dos cosas o esos dos requisitos, y muchos dirán: sí, el amor al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Muchos dirán el amor a los hermanos, muchos dirán viviendo en gozo, en armonía, muchos dirán en reconciliación, en perdón. Muchos dirán que siendo buenos, y sí, todo eso es requisito fundamental para tener una vida agradable delante del Señor. Pero la palabra de Dios a mí me registra que para nosotros poder ver cara a cara, así como lo vio Moisés, así como lo vio Abraham, que vio a su Señor, que vio a su Padre allí cara a cara, asimismo el Señor nos manda a usted y a mí como hijos de Dios a cumplir dos cosas fundamentales para podernos ver con Él cara a cara. Y Hebreos 12:14, usted lo ha leído, y Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay una versión que dice: traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás, eso es un absoluto, jamás lo verán cara a cara. O sea, si no vivimos en paz, si no vivimos en santidad, jamás. O sea, olvidemos, quitemos de nuestra mente la idea de que vamos a ver al Señor. Si no estamos viviendo hoy en paz y en santidad, no vamos a encontrarnos con nuestro amado. Y no lo estoy diciendo yo, porque de pronto muchos dirán: pero este hermanito, ¿cómo nos dice eso? Nos dice la palabra del Señor: sin paz y sin santidad, si no tratan de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, nunca lo verán cara a cara. Y la palabra es muy clara, y la palabra es muy estricta cuando se trata de esto tan delicado y de la venida de nuestro Señor.
Entonces, nuestra vida debe estar en paz con todos, y no solamente con todos, es con nuestros hermanos, con los de su casa, no. Con todos está hablando, es con todos sus sentimientos, su parte emocional, su parte espiritual, su parte interna, que nuestra vida interna esté en paz. Todo, el espíritu, el alma, el cuerpo, todo esté en paz, todo esté conectado, todo esté en armonía, todo esté allí, unido al Espíritu de Dios. No solamente en paz con los demás, sino en paz con nosotros mismos. Y no solo esa paz, sino que habla de la santidad. Primera de Pedro 1:15 dice: más bien, sed santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien os llamó. Pues escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y a mí me intriga mucho este versículo, porque es un versículo que dice: sed santos en todo lo que hagáis. Y ese sed a mí me habla de ser, pero deberían de haberlo escrito solamente sé o ser santos, pero me está hablando de sed, y esa sed me habla de cuando usted tiene sed, ¿qué es lo que usted hace? Busca hasta saciar esa sed. Asimismo que busquemos el saciar nuestra vida en santidad con Jesús, en santidad con el Espíritu Santo de Dios. Que nuestra vida siempre sea en la búsqueda constante de agradarle al Señor, de vivir en armonía con el Señor, de vivir en esa santidad, apartado del mundo, apartado del pecado, no saliendo del mundo, sino que estar apartado de esos deseos de la carne y de eso que está corrompiendo el mundo, que es lo que está contaminando la vida cristiana o la vida de los hijos de Dios. Entonces es muy tremendo, porque habla de la paz y habla de la santidad, pero primero, antes de ser santos, debemos de estar en paz. O sea, como que el Señor dice: usted, para poder ser santo, usted, para poder tener el amor, el ser agradable a mí, primero tiene que vivir en paz. O sea, la paz nos lleva a tener una vida agradable con el Señor. La paz nos lleva a tener una vida en obediencia al Señor. La paz nos lleva a vivir de un olor grato para el Señor, a ser santo como el Señor. Este versículo nos habla de todo lo que tenemos que vivir en nuestra vida emocional individual, no solamente con los demás, porque estamos quizás enfocados en tratar de estar bien con todos, pero muchas veces no lo logramos. Es porque no estamos bien emocionalmente nosotros, no estamos en paz nosotros, dentro de nosotros. No estamos en paz con nuestra familia, y aún muchas veces lo buscamos con el cónyuge, con los padres, pero muchas veces fracasamos, y es porque hemos olvidado que primero tiene que haber esa conexión dentro de nosotros, en nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Que esté la paz allí conectando nuestro ser interior, porque a veces brotan esas emociones, y viene la ira, y viene la contienda, y viene la envidia, y viene toda esta clase de sentimientos, porque nuestras emociones no están dominadas por el Espíritu de Dios, no están dominadas por la paz y por lo que proviene del Señor, porque no hay armonía dentro de nosotros. Proverbios 16:32 dice: es mejor ser paciente que ser un soldado fuerte, y es mejor dominar la ira que dominar una ciudad. A veces intentamos dominar, crear ambientes en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, ambientes de paz, cuando nuestra vida no hemos sido capaces de dominar una ira, no hemos sido capaces de dominar un pleito, una contienda, un rencor, un resentimiento, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Es mejor que domines, que seas pacífico dentro de tu interior, que seas pacífico allí en esas áreas, en esas emociones que quieren brotar, antes de que quieras ir a dominar un lugar, o dominar una persona, o dominar a alguien y tratar de cambiarla y de que sea una persona agradable.
primero, es más, no tendríamos que hacer nada porque ya lo que somos lo vamos a evidenciar y va a salir por nuestros poros. Si somos gente pacífica, va a salir por nuestros poros, y donde estemos va a haber paz, va a haber armonía. Pero ¿por qué a veces no logramos tener esa paz con los demás? Porque no estamos en paz nosotros mismos. Y el Señor hoy nos está llamando a que vivamos esa paz, porque Él lo dice: sin esa paz emocional, sin esa paz espiritual, no van a poder ver al Señor cara a cara, no van a poder ver al Señor cara a cara, no van a poder ver a Jesús, a su amado, cara a cara. Entonces es triste que finalizando nuestra carrera seamos descalificados, como decía Pablo, porque no supimos dominar nuestras áreas y nuestras emociones y nos dejamos llevar, nos cegamos, nos dejamos seguir cegando por esos sentimientos, porque tal persona no hizo o me hizo daño, ¿cierto? Como hijos de Dios, a esta altura deberíamos de todos estar reconciliados, primeramente con nosotros y con los demás. Pero bueno es el Señor que nos permite y nos da tiempo, nos permite tener el tiempo para que podamos ser esos hijos agradables a Él. Y esta palabra paz, esta palabra usted la conoce, que es una palabra hebrea, shalom, y se refiere, en cierto modo, uno de los significados, se refiere a la ausencia de guerra o de disturbios. Y cuando a mí me habla de disturbios, yo no sé si usted se pone a pensar, y cuando a usted le hablan de disturbios, ¿a qué lo lleva? ¿Cierto? ¿A qué lo lleva esa palabra de disturbios? Y que hoy usted y yo lo estamos viviendo aquí en Colombia, en nuestro país. No, aquí no podemos decir usted y yo que eso está pasando en Israel o en Estados Unidos o en Europa. No, usted y yo lo estamos viviendo y lo vemos en Colombia, y que ha venido potencializándose en Colombia los disturbios, ¿cierto? Y en Jueces 4:17 dice, usted conoce la historia, cuando el pueblo de Israel estaba peleando contra los amorreos, contra el pueblo amalecita y todo esto que usted lo conoce. Y en el versículo 17 habla de que Sísara, que fue uno de los enemigos que fue contra Israel, que huyó, dice la palabra: Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y esto me lo regalaba el Señor, de que Sísara quiere decir, busqué el significado de Sísara, y quiere decir orden de batalla, o quiere decir batalla. Y es de esa palabra Sísara viene un verbo que dice Císar o Císar, y quiere decir que una persona quite una pequeña parte de una cosa que se está manejando por cuenta propia, o que está manejando o que es ajeno y que te está manejando. Mire lo que quiere decir esto. Que es una persona que quita una pequeña parte de una cosa, que lo está manejando, que lo está dominando. Eso quiere decir Císar. Y Jael quiere decir cabra montesca, o quiere decir libre. Y yo me atrevo a explicar o a llevar este mensaje, o a llevar o a explicar este versículo con estos significados de estas dos personas, y llevándolo a que Císara es batalla, es disturbio, es caos, y como esta Jael, siendo una cabra montesca, o sea, aunque hay momentos de debilidad y que quiere venir el pecado y el libertinaje, es una mujer, o es una persona, o es un alma que busca las alturas, que busca las montañas, que busca el monte, que busca la presencia del Señor, que sabe que no puede ser libertina, sino que busca esa presencia para dominar su área interior, para dominar su parte interior, su emoción, y que a través de ese dominar su parte interior puede vencer la batalla o el disturbio o el caos que viene a través de Sísara sobre su vida. Pero ¿cómo pasa eso? Porque dice, porque había paz entre ellos. O sea,
Había paz dentro de su interior, dentro del interior de Jael, dentro de su casa, y viene y a través de esa paz puede vencer esa batalla, ese disturbio, ese caos que hay en su vida. Pero a través de esa intimidad, de subir al monte, de subir a la presencia del Señor, y que a través de ese subir a la presencia del Señor pueda venir la paz de Dios sobre su vida, ser dominada y pueda vencer todo aquello que quiera sacarla de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Así debe de ser nuestra vida, que venga la paz del Señor sobre nosotros cuando subimos a la presencia del Señor, y que a través de esa paz podamos vencer a esos Císara que quiera venir con batalla, con disturbio y con caos a nuestra vida y a nuestras emociones, que nos quieran desordenar, pero que nosotros a través de esa paz del Señor podamos vencer y ser más que victoriosos. Entonces, ¿qué es lo que está manejando nuestras vidas? ¿Cuál es esa pequeña parte, esa pequeña cosa, esa emoción, ese sentimiento que nos está manejando? ¿O nos está manejando la paz del Señor, o nos está manejando esa batalla, ese disturbio, ese caos, ese desorden que hay dentro de nosotros, que nos impide crecer, que nos impide avanzar, que nos impide mostrarnos como verdaderos hijos de Dios, y que terminamos mostrando lo que no ha puesto el Señor en nosotros y lo que Dios no nos ha mandado a hacer? Porque cuando no dominamos esas áreas, esas emociones en nuestra vida, lo que hacemos es mostrar una vida errónea, una vida que va en contra del principio, a través de la palabra del Señor, el principio de obediencia, el principio de santidad, el principio de paz que el Señor nos mandó a que fuéramos, usted y yo, ¿cierto? Asimismo en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que dominar dentro de nosotros para que pueda venir esa vida que Cristo quiere darnos, o que ya nos dio, pero que nosotros no hemos querido o no hemos sabido, si está bien como lo estoy diciendo, no hemos sabido hacer, no hemos sabido actuar, aún teniendo el conocimiento, aún teniendo la palabra del Señor? Porque no es porque dice la palabra del Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero usted y yo tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la verdad de Dios, tenemos al Dios de la verdad, al Dios de la palabra del Señor. Entonces, si nos perdemos, si nos desenfocamos, si nos desordenamos, si vivimos una vida que no es agradable al Señor, no es porque no tenemos conocimiento. Usted y yo lo tenemos, simplemente nos dejamos gobernar por esas actitudes, por esas emociones, por esa clase de sentimientos que no son agradables a nuestro Dios. Necesitamos, usted y yo, como hijos de Dios, hoy tener una vida emocionalmente estable, y esa estabilidad nos la da o la conseguimos cuando buscamos tener una relación activa y constante con el Señor, con Cristo, con el Espíritu Santo, que sea una vivencia en lo que nosotros debemos enfrentar, pero que es necesario que sea duradera, que sea diario, que sea constante. No de un día, no de un momento de un servicio, no de un momento en el cual nos van a ver, no. Que sea una vida, es más, debe ser esa vida, y es mucho más delicado, esa vida interna, allí en esa soledad, allí donde nadie te ve, allí donde solamente estás tú, allí es donde debemos de demostrar mucho más quiénes somos como hijos de Dios. Porque allí es donde se han visto los mayores pecados, no aquellos públicos, sino aquellos en la soledad. Es donde se demuestran y donde mostramos y cometemos los mayores pecados. Entonces debemos de tener una vida emocionalmente estable, y esa vida solo nos la da esa relación constante con nuestro Dios y con el Espíritu Santo, viviendo de una manera agradable, ¿cierto? Porque en este momento muchos están siendo seducidos por el sistema de este mundo, y están siendo seducidos no solamente por el bien o por las bendiciones, sino también por lo que está pasando. El mundo seduce no solo con lo bueno, sino que también seduce con lo malo, y te lleva a vivir una vida de tristeza, de depresión, de miedo, de temor, de angustia, de aflicción.
Y muchos se han envuelto, se han dejado envolver en ese sistema, en lo que está pasando en el mundo. Entonces sí hay enfermedad en el mundo, sí hay problemas, pero ¿quién te habló a ti primero? ¿Quién te sacó de esa tierra de servidumbre y te prometió el vivir una vida agradable? Mateo 26:38 dice: entonces Jesús les dijo, no lo está diciendo el presidente, no lo está diciendo el gobierno, no lo está diciendo el más poderoso de la tierra, no lo está diciendo el de tu casa. ¿Quién lo está diciendo? Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, aquí quiero mostrarles no la faceta de Jesús como Dios, sino la faceta de Jesús como hombre, como humano, de que se angustió, de que su alma se entristeció, de que su alma llegó hasta el punto de una u otra forma querer morirse, y fue por lo que estaba pasando y por lo que iba a pasar en su vida. Eso mismo está pasando con nosotros ahora. Está pasando algo muy fuerte afuera, está pasando algo muy fuerte dentro de las casas, dentro de nuestro interior, que muchas veces nos sentimos tristes, angustiados. Muchos se están sintiendo angustiados y esa angustia los lleva a querer quizás morirse, ¿cierto? Pero el Señor Jesús como humano les dice: estoy triste, velad conmigo. Hay una versión que dice: está en la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quedaos aquí, permanecer despiertos conmigo. Muchos se sienten tan tristes, tan abrumados con lo que está pasando, que necesitan que alguien esté allí. Y cuando no está allí, es mucho más lo que sienten, mucho más la depresión. Entonces Dios, a través de Jesús, a través de su Hijo, quería mostrar, sí, la fragilidad de nosotros. Pero Jesús venció eso que sintió, venció esa angustia, venció esa depresión, venció esa presión que había en el momento, en ese huerto, en lo que venía, porque venían a matarlo, venían a prenderlo, y él sabía que lo iban a maltratar, que lo iban a escarnecer. Y asimismo muchos acá tenemos la presión de lo que está pasando afuera. Muchos tienen la presión de lo que está pasando dentro de sus casas, que no hay con qué comer, que no hay trabajo, que no hay quien sustente, que no hay con qué pagar los servicios, el arriendo, toda esta clase de cosas. Está la presión de todo esto, pero el Señor lo venció, Jesús lo venció siendo obediente al Señor, lo venció siendo obediente y entrando allí en esa presencia, dominando, guerreando contra esa emoción que había en su corazón, que había en su vida. Hemos empezado a escuchar la voz de lo que están diciendo afuera, de lo que están diciendo dentro de la casa, que no es de acuerdo al Señor. Cuando el Señor nos prometió que nos iba a ir bien, cuando el Señor nos prometió, cuando el Señor hizo oír su voz, cuando dice: díganle al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. Y de pronto para muchos es muy difícil entender o creer eso, porque en el momento no hay ese fruto y no hay eso que tanto necesitan. Pero lo que el Señor está mandando a hacer es que dominemos esas emociones, y en el momento indicado el Señor enviará esa bendición. Pero ¿quién es ese justo? ¿Quién es ese justo? Porque muchos decimos: sí, justos, somos justos porque el justo Jesucristo nos justificó. No, pero es que nosotros también tenemos que ser justos. En nosotros también tiene que estar operando la justicia de Dios. En nosotros también tiene que haber esa justicia. No dejarlo todo allí en Dios o en Jesús. Y Santiago 3:18 nos dice: en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Someteos a Dios. Entonces nosotros también sembramos, a través de la paz, sembramos frutos de justicia. Con la paz de nuestro interior, ¿qué estamos haciendo? Sembrando frutos de justicia. Entonces, cuando somos justos, cuando sembramos justicia a través de la paz que mora en nosotros, vamos a poder vivir tranquilos y vamos a poder comer del fruto de nuestras manos y vamos a poder ser saciados de todo lo que el Señor nos ha prometido. Isaías 26:3 dice: tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti
porque en ti han puesto su confianza. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti. Y aquí hay una pregunta: ¿en qué nos mantenemos pensando? ¿En quién pensamos usted y yo cada día? Por ejemplo, en este momento, ¿cuántos estamos pensando qué vamos a hacer mañana? Pero el Señor aquí nos está diciendo: yo les doy paz a los que se mantienen pensando en mí y en los que han puesto su confianza en mí, en los que dicen, no, mañana el Señor traerá lo que necesitamos, ¿cierto? Aunque no lo veamos, aunque no tengamos ese empleo, si ponemos nuestra confianza en el Señor, ¿cómo el Señor nos va a defraudar? El Señor no es mentiroso, y lo dice su palabra. Entonces, por estar mirando y creyendo lo que dice el mundo, nos desenfocamos de lo que ya Cristo nos prometió, que es una vida larga de bienestar, una vida de bendición, ¿cierto? Pero cuando nos miramos hacia lo que está diciendo el mundo, nos desenfocamos y empezamos a escuchar, sí, hay enfermedad y la hay. Pero a causa de eso, muchos hemos empezado a vivir en tristeza, en angustia, porque creemos que nos vamos a enfermar. Dios todo lo tiene en sus manos y todo lo que Dios hace es bueno. Pase lo que pase en nuestra vida, en nuestra casa, si estamos agradando al Señor, todo lo que nos pase, el Señor nos va a ayudar a salir adelante y nos va a traer y va a ser de bendición. Entonces usted y yo debemos de encontrar esa paz y de vivir aunque estemos. ¿Qué dijo el Señor? Yo les digo que encuentren la paz en mí. En el mundo ustedes tendrán aflicción, en el mundo ustedes tendrán persecución, pero sean valientes. Yo he conquistado el mundo, pero Él está diciendo, sean valientes. O sea, luchen. Hay que luchar. Hay que batallar, hay que pelear, y no solamente contra lo que están diciendo o afuera, no, con nosotros en lo que hay dentro de nuestro interior. Y no quiere decir que solamente entonces los que no tienen que comer, que no tienen un empleo, entonces están mal. No, porque tampoco quiere decir que los que lo tienen todo están bien. No, porque muchas veces ponemos máscaras y disfrazamos nuestra vida espiritual con los bienes que tenemos. Y quizás no es lo que Dios quiere para nosotros. Y quizás no es lo que Dios nos ha regalado. Pero Dios es bueno, que cada día trae a nuestras vidas esa oportunidad de vivir agradablemente. Entonces, la diferencia también está no es solamente en tener la paz de Dios, sino también tener a ese Dios de paz. Cuando tenemos a ese Dios de paz, nuestra vida esa paz va a ser duradera, va a ser permanente. Cuando tenemos al Dios de paz, a Dios siendo esa paz dentro de nosotros, como lo dice 2 de Tesalonicenses 3:16, que el Señor de paz, no está hablando de la paz de Dios, está hablando que el Señor de paz les dé paz en todo momento y de toda manera. Escuchen esto: que el Señor de paz les dé paz en todo momento y de toda manera. Que el Señor esté con todos ustedes. Entonces esa es la diferencia. Porque a veces no es duradera la paz, porque tenemos la paz de Dios, pero no tenemos al Dios de paz. Y esa paz de Dios a veces la podemos disfrazar con muchas cosas, con muchos bienes, con muchas bendiciones. Y por eso es que muchos días venimos y estamos intranquilos y estamos y no estamos descansados. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Dios, está bien. Pero hay que buscar el tener al Dios de paz en nosotros, porque el Dios de paz nos da la paz para que en todo momento y de toda manera vivamos en paz. Que pase lo que pase, vivamos en paz. Usted y yo lo hemos vivido con todo en nuestra casa, con comida, quizás con dinero, con un buen empleo, con posición. Pero nos pasa cualquier cosa, inmediatamente nos afligimos, inmediatamente nos angustiamos. Entonces ahí es donde vemos que tenemos la paz de Dios, sí, pero esa paz de Dios a veces se ve truncada por la circunstancia o el momento que no es tan bueno. Pero si tenemos al Dios de paz, pase lo que pase, vamos a seguir adelante, porque el Dios de paz está dentro de nosotros. Le pasó a los amigos de Daniel. Ellos no tenían la paz de Dios.
Ellos tenían al Dios de paz. ¿Por qué? Porque se manifestó allí en el horno de fuego. Si ellos hubieran tenido la paz de Dios, cuando el decreto llega de que se tienen que arrodillar delante de la estatua o delante del rey, inmediatamente ellos se arrodillan. Porque a veces, porque la circunstancia cambia nuestra vida y nuestra vida espiritual. Pero ¿por qué lograron vencer? Porque tenían al Dios de paz, y por eso en el horno de fuego allí se manifestó el Señor. Eran 3 a los que echaron al horno. Pero ¿por qué dicen? ¿Y por qué hay 4? Porque estaba el Dios de paz allí. Porque Daniel pudo vencer los leones y vencer esa carnalidad. Porque los leones, si huelen la carne en Daniel, inmediatamente lo devoran. Pero ¿por qué no vieron esa carne? ¿Por qué no vieron esa carnalidad? ¿Por qué no vieron esa emoción en David? ¿Por qué no vieron de que se desesperó, de que se presionó, se angustió? Porque estaba el Dios de paz allí. Y el Dios de paz cubre nuestra emoción, cubre esas emociones que quieren brotar y que nos quieren desestabilizar y que nos quieren llevar a una vida de desorden y de desestabilidad. Entonces, si tenemos a ese Dios de paz, nuestra vida va a ser agradable. El Salmo 73, usted y yo lo hemos leído. ¿Y qué le pasó al salmista? Un hombre de Dios, un hombre de servicio al Señor, un sacerdote, un hombre que estaba allí al servicio de Dios. Pero ¿por qué se desenfocó? ¿Por qué vio? ¿Por qué sintió envidia de los impíos? Oiga, es que es tan tremendo que no sintió envidia de sus mismos hermanos, de los mismos sacerdotes, sino que sintió envidia de los impíos al ver la bendición y la prosperidad de los impíos. Y muchas veces nos pasa eso. Muchas veces sentimos y decimos: ¿por qué ese es tan bendecido y yo no? ¿Por qué ese es tan prosperado y yo no? ¿Por qué sentimos esa envidia? ¿Por qué sentimos esa emoción que brota y nos quejamos? Porque tenemos, sí, quizás la paz de Dios, pero la paz de Dios se ve truncada por esa circunstancia o esas emociones. Pero si tenemos al Dios de paz, por eso es que después a lo último Él puede decir: pero el Señor mostrándome el final de ellos, pude comprender el fin de ellos. Allí es donde Él ve y dice que es mejor el Señor. Es mejor tener al Dios de paz, porque allí vamos a vivir agradablemente al Señor. Porque cuando sentimos esa envidia, cuando empezamos a ver al otro, cómo le está yendo al otro, cómo está siendo prosperado, bendecido, cuando empezamos a ver todas esas clases de cosas, empieza nuestro corazón a llenarse de insatisfacción. Y nuestro corazón se llena de satisfacción y empezamos a buscar y no hallamos nada. ¿Pero por qué? Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres, o sea, que nuestra vida sea sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La insatisfacción llega a nuestra vida porque no nos contentamos con lo que tenemos. La insatisfacción llega y brota esa emoción y empezamos a quejarnos y empezamos a vociferar y a decir cosas que son sin sentido. ¿Por qué? Porque no estamos contentos con lo que tenemos ahora. Porque nada nos llena, porque nada nos satisface. Y es necesario que el Dios de paz venga y tome el control y domine todas esas emociones dentro de nosotros, para poder estar contentos con lo que son. Ojo a esto: si estamos contentos con lo que tenemos ahora, el Señor va a ver que estamos contentos, que estamos alegres, que estamos gozosos con lo que tenemos ahora, y va a mandar a que traigan mucha más bendición sobre nosotros. Pero ¿por qué a veces es tan difícil el que llegue esa bendición? Porque no estamos satisfechos, porque no estamos contentos, porque no nos alegramos con lo que tenemos en el momento. Y muchos dirán: pero ¿cómo me voy a alegrar con la enfermedad? Y si quizás esa enfermedad es la forma que Dios tiene para purificar tu alma y para llevarte a ese nivel que Él quiere mostrarte. Si quizás esa enfermedad es para que tú vayas y lo veas a Él.
Si quizás el momento en el que no tienes empleo, quizás es la manera en que Dios te está buscando, te está llamando la atención para que tengas ese tiempo de comunión con Él. Él dijo que no te iba a desamparar, que no te iba a dejar y que iba a traer esa provisión. Y si Él lo dijo, Él lo va a traer. Pero si el Señor nos tiene en este momento con esa enfermedad, con ese problema, es porque es la manera en que el Señor nos está buscando, nos está llamando la atención para que entremos y subamos a ese monte, a esa presencia, para que nos encontremos con Él. La rama de olivo, para que pueda reverdecer, primero tiene que haberse secado, porque nada va a reverdecer. O sea, una planta cuando empieza a crecer, listo. Pero ¿por qué reverdece? Porque primero tuvo que haberse muerto, primero tuvo que haberse secado. Asimismo nosotros nos sentimos secos y se ha secado quizás nuestra alacena o lo que hemos tenido, pero es la oportunidad de que reverdezcamos en el Señor. Por eso el Señor dice, conténtense con lo que tienen, porque a través de ese contentamiento van a poder adquirir todo lo que yo tengo para sus vidas. Dice el Señor, no se preocupen por nada. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. Y el Señor lo está diciendo. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten. Y agradézcanle siempre. O sea, está diciendo, pídanle al Señor lo que necesiten. E inmediatamente dice, agradezcan. ¿Cierto? Verán que Dios les dará su paz. No nuestra paz, ni la que el mundo da, sino su paz, la paz del Señor. O sea, la paz en medio de la tormenta, la paz en medio de la escasez, viene sobre nosotros. Una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. A veces no entendemos por qué estamos en escasez. A veces no entendemos por qué estamos en una enfermedad. A veces no entendemos por qué no hay empleo. A veces no entendemos por qué nos sentimos así. Pero el Señor dice, les voy a dar una paz tan grande que los va a llevar mucho más allá de lo que ustedes pueden entender. Una paz, la paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos, porque están unidos a Cristo Jesús. Vuelve y dice, la paz de Dios, el Dios de paz, que controla los pensamientos, los sentimientos, las emociones, porque están unidos a Cristo Jesús. Así debe de ser nuestra vida emocionalmente, con el Dios de paz dentro de nosotros, que nuestra alma y nuestro espíritu estén en orden, en paz, sin disturbios, sin caos, reconciliados, y así nuestra carne será sometida y será dominada. Pero ¿por qué la carne y por qué el cuerpo no es sometido y domina y hace y deshace? Porque nuestra alma está en disturbio, está en caos y no está conectada al Espíritu de Dios. Primer libro de Samuel 7:14 dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Queremos restitución, queremos que nos devuelvan lo que nos han tomado. Tiene que haber paz dentro de nosotros, que el Dios de paz esté habitando dentro de nosotros, para que venga la restitución, para que venga la reconciliación, para que venga el amor de Dios, para que venga la bendición de Dios, para que venga esa salvación de parte del Señor. Debe de haber paz en nosotros, debe existir el Dios de paz, que el Dios de paz venga sobre nosotros. Que el Dios de paz venga y traiga sobre nosotros su vida. Y hablamos ahorita de que esa palabra hebrea paz, que dice shalom, que quiere decir la ausencia de guerra, la ausencia de disturbio y de caos. Y también en la palabra griega paz quiere decir eirene, no una señora que se llama Irene, sino eirene. Y también habla de esa parte de bienestar, de salvación, de la ausencia de disturbios. Pero también nos habla de que aparece
de que es una forma de despedirse o cuando alguien se va a ir de viaje. Y dice que cuando se le dice a alguien, ve en paz, es una expresión de que te vaya bien, que sea de paz, que te vaya bien en ese viaje. ¿Y qué me lleva a mí a hablar de esto? Marcos 5:34 dice, hija, hablando de una de las sanidades que hizo el Señor, dice, hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hay una versión que dice, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y al yo tener el significado de esta palabra paz, que dice que es un buen viaje, que ese viaje sea en paz, y este versículo cuando dice, hija, tu fe te ha salvado, me está hablando de ese momento, de esa venida del Señor. Y estamos muy próximos a emprender el viaje de nuestras vidas. Y muchos dirán, ay sí, estoy pronto para irme, a que esto se normalice un poquito y me voy a ir para San Andrés, me voy a ir para Europa, no sé para dónde ha planeado usted. Pero para muchos y como hijos de Dios, el viaje de nuestras vidas es el momento cuando Jesús venga y nos lleve. Ese es el viaje de nuestras vidas. Y por tanto, ligándolo a lo que quiere decir que sea un viaje en paz, y ligándolo al versículo que dice que sin paz y sin santidad no veremos al Señor, ese encuentro con Jesús, usted y yo sabemos muy bien cuál es el bimá de Cristo, ¿cierto? Y es esa reunión con Cristo allá donde vamos a ser probados, ¿cierto? Sin entrar a la eternidad, sin entrar allá con nuestro Padre. Y va a ser ese lugar donde vamos a ser probados y donde vamos a ser hallados o faltos, o donde nos van a decir, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero a ese que es probado y ese sabor no es agradable, que va a ser lanzado nuevamente a esta tierra. Entonces, que ese viaje pueda ser en paz, que ese viaje pueda ser de salvación, que ese viaje podamos llegar allí a ese lugar y podamos entrar al gozo del Señor. Entonces miren que necesitamos al Dios de paz en nosotros para que cuando comencemos ese viaje allí con nuestro amado, podamos saciar el corazón de Jesús, saciar el corazón de nuestro amado, y podamos entrar a esa eternidad con el Padre, y no que seamos vomitados, como dice la palabra en Apocalipsis, que por ser tibios vamos a ser vomitados. Entonces necesitamos tener a ese Dios de paz para que podamos entrar a esa presencia con el Señor. ¿Qué es la paz? Felicidad perfecta. ¿Qué es el Dios de paz? Esa felicidad perfecta. Entonces muchos dicen, pero es que perfección aquí no vamos a encontrar. Sí, porque me está hablando del Dios de paz. Y el Dios de paz en nosotros trae felicidad perfecta y completa. Es la forma en que nuestra vida está plena, está completa, está tranquila, está a gusto, está despreocupada. Si tenemos al Dios de paz en nosotros. Y en Israel hay una costumbre en la forma de ellos saludar. En la forma de ellos saludar, y ellos saludan con estas palabras. Dicen Ma Eslonka. La primera palabra M-A-H. La segunda palabra S-H-L-O-M-K-A. Ma Eslonka. ¿Y qué quiere decir esa palabra? ¿Qué le están diciendo al que saludan? ¿Cuál es tu paz? ¿Cómo está tu paz? Le preguntan acerca de esa paz que hay dentro de esa persona, del bienestar que hay dentro de esa persona y del bienestar que hay en su familia. Entonces, qué tremendo que el Señor, o que hoy nos pregunten cuál es nuestra paz. Y al preguntarnos cuál es nuestra paz, cuál es el Dios que está habitando dentro de nosotros. Y ese Dios es a pesar de lo que está pasando. Porque no quiere decir de que entonces se van a acabar los problemas o que no vamos a tener problemas, no. Es ese Dios de paz en nosotros a pesar de lo que estamos viviendo.
A pesar de lo que está pasando en nuestra casa, a pesar de lo que está pasando con nuestra familia, a pesar de lo que está pasando con ese hijo, con esa hija que no ha querido venir a los pies de Cristo, que no está siendo agradable con ese esposo, con esa esposa que se ha ido, que a pesar de lo que estamos viviendo, el Dios de paz habita en nosotros y podamos tener una vida agradable delante de Dios, una vida duradera, perfecta, completa, una vida completa. No una vida parcial, no dejando que broten todas esas emociones que nos llevan a vivir una vida de insatisfacción. Tenemos, dice la palabra, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, que dice, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Dios de paz que habita en mí, en Él me gloriaré, porque si Él me prometió que todo iba a estar bien, todo va a estar bien, a pesar de que hoy no lo vea así, a pesar de que hoy vea a mi hija enferma, el Señor me prometió que iba a venir el bien sobre ella y sobre mi casa, y así va a ser. Pero cuando habita el Dios de paz dentro de nosotros, y que ese Dios de paz nos lleve a vivir una vida completa, intacta, una vida agradable para el Señor. Que podamos vivir una vida en la cual el Señor se complazca. Porque el Señor nos está degustando. Muchos creemos que vamos a ser degustados allá, solo en ese momento. No. En este tiempo y en este momento estamos siendo degustados por el Espíritu Santo, y por eso es que muchas veces fallamos. ¿Por qué? Porque no tenemos el sabor de Cristo, no sabemos a Cristo, sino que sabemos a lo que nosotros queremos vivir, a esa emoción que nosotros queremos vivir. Yo creo que vamos dejando por acá, hay varias cositas, pero el Dios de paz trae bienestar. El Dios de paz trae descanso, trae reposo. El Dios de paz trae salvación y vida eterna. El Dios de paz trae largura de días. El Dios de paz trae descanso, trae seguridad. El Dios de paz trae paz sobre nosotros y quita todo temor de nosotros. El Dios de paz viene y fortalece nuestras vidas. El Dios de paz quiere que nuestra vida, nuestra experiencia individual y cotidiana sea en esa paz, no solo de tranquilidad, sino también especialmente en el vivir o en la vivencia del doble bien de la salud física y del bienestar familiar. Así quiere que ese Dios de paz, usted y yo vivamos en esa paz que procede de Dios, alcanzando esa paz, gozándonos, gustándonos, poseyendo esa tierra de paz que el Señor nos ha dado. Esa paz en la cual el Señor nos ha prometido. Proverbios 3:2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuántos quieren de esa paz? ¿Cuántos quieren a ese Dios de paz? ¿Cuántos quieren esa largura de días? La paz o el Dios de paz es la suma de los bienes otorgados a través de la justicia, teniendo una tierra fecunda, una vida fecunda, comiendo hasta saciarnos, viviendo en seguridad, durmiendo sin temores, triunfando sobre nuestros enemigos, multiplicándonos, siendo fructíferos, y que todo esto en definitiva sea una vida con propósito de Dios en nosotros, una vida emocionalmente activa y estable, una vida agradable a Dios, en la cual los más beneficiados vamos a ser usted y yo como hijos de Dios. Hermano, yo lo invito a que oremos, a que le pidamos a nuestro Dios que venga sobre nosotros, que domine nuestra vida, que esa paz, que el Dios de paz, que no es solamente esa ausencia de guerra, sino esa plenitud, esa bienaventuranza de Dios en nuestra vida, que sea diaria, que sea duradera, que sea completa, que sea intacta en nosotros. Que cuando seamos hallados envueltos en cualquier circunstancia, sea la que sea,
siempre seamos los mismos, mostrando a Jesús en nuestra vivencia, en nuestras palabras, en nuestros actos, en nuestra forma de comportarnos. Que seamos mostrando a ese Dios de paz en nosotros. Que se vaya todo desespero, toda preocupación, toda presión, toda angustia, toda depresión, pero porque el Dios de paz viene sobre nosotros. Yo le invito a que incline su rostro, a que incline su corazón, y si tú hoy necesitas al Dios de paz, yo lo necesito al Dios de paz para que mi vida sea agradable emocionalmente, estable, ¿qué es lo que hace perder más al cristiano? Una vida emocionalmente inestable. Que no sepamos dominar nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Por qué fracasa tanto el cristiano? Porque no domina sus deseos, no domina su carnalidad, no domina sus emociones. Pero si tenemos al Dios de paz dentro de nosotros, peleando a favor de nosotros, vamos a vencer todas esas emociones, vamos a vencer todos esos enemigos, todas esas fieras que hay dentro de nosotros que nos quieren desestabilizar. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra bendita, por tu palabra gloriosa, por tu palabra que trae a nuestras vidas bienestar, Señor. Pero a esta hora te rogamos, Señor. Hemos vivido, Señor, viviendo de tu paz, sí, pero a veces hemos dejado esa paz y nos hemos envuelto en la preocupación, en la tristeza. Hemos visto, Señor, cómo se aumentan nuestros enemigos y te hemos olvidado a ti, Señor. Pero en esta noche te pedimos que tú, como el Dios de paz, entres a nuestra vida, que tomes el control de cada emoción, de cada sentimiento, que tomes el control de cada área de nuestra alma, de nuestro cheder. Cada área, Señor, sea tomada por ese Dios de paz. Que tomes el control a través de tu Espíritu Santo de nuestro proceder, de nuestro pensar, de nuestro sentimiento, de nuestras obras, de nuestro caminar. Que hoy podamos tener una vida agradable a ti, una vida emocionalmente agradable a ti, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor. Pero necesitamos que el Dios de paz esté sobre nosotros y en nosotros, Cristo en nosotros, y que cada día sea un peso mucho más grande de tu gloria en nosotros, Señor. Nos despojamos de toda depresión, nos despojamos de toda presión del mundo, nos despojamos de toda seducción del mundo, nos despojamos, Señor, ahora mismo de toda tristeza, de todo dolor, nos despojamos ahora mismo de toda aflicción y creemos que el Dios de paz ahora mismo ha entrado a nuestra vida y que ha venido a traer el bienestar, el descanso, la paz, el gozo, la alegría que tanto necesitamos, Señor. No la alegría por lo que tenemos, sino la alegría porque tenemos al Dios de paz dentro de nosotros y a favor de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias a los cielos, Señor, porque desde los cielos has enviado tu bendición, has enviado tu salvación, has enviado, Señor Jesús, lo que nuestra vida necesita, Padre. Ayúdanos a alcanzar la gracia que necesitamos, Señor, para terminar nuestra carrera de la forma adecuada y que podamos presentarnos y verte a ti cara a cara y que podamos entrar al gozo de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que estén gozando del Dios de paz, que nuestra vida sea diferente, que nuestra vida sea agradable al Señor. Les envío un abrazo, les envío la bendición de parte del Señor, la bendición de los cielos, que sobre tu casa esté el Señor, que el Señor ponga en ti paz, que el Señor resplandezca en ti y en todos los tuyos, y que venga ese bienestar, esa salud, que venga sobre ti y tu casa la paz, el Dios de paz sobre tu vida, y que no importando cualquier circunstancia, siempre el Dios de paz esté allí en tu casa y en tu hogar y en tu vida. Que el Señor les bendiga en el nombre de Cristo Jesús.